Por eso los mensajes que Dios coloca en el altar son para ajustarte, no para emocionarte. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, es el lugar del perfeccionamiento. Tú tienes que entender que eres un contenedor de Dios y que Dios ha colocado dentro de ti talentos y dones. ¿Puedo dar un aplauso fuerte a Jesucristo? Efesios capítulo 4, verso 8. Efesios capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones, dorema en griego, a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores maestros. La traducción correcta, señores, no son 5, son 4. Pastores maestros es 1. Apóstol, profeta, evangelista, apóstoles maestros, pastores maestros, perdón. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pablo, en su tratado de eclesiología, en el libro de Éfesos, a los Éfesos, de la iglesia de Éfeso a los Efesios, habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa esto? Hay diversas opiniones teológicas. Algunos dicen que cuando habla de que descendió a las partes más bajas de la tierra, habla de su sepultura. Calvino y Hoss dicen que esto se refiere que él descendió al planeta Tierra, su encarnación, su kenosis. William Hendrickson dice que habla de una profunda humillación. Cuando aquí habla de que él descendió a las partes más bajas de la tierra, habla de cómo Jesús fue profunda, intensamente humillado. La cuarta opinión teológica, y es la que yo concurro con ella, es la que dice que Jesús descendió al mismo infierno y allí proclamó la grandeza de Dios. No tengo tiempo para explicar por qué creemos en esto, pero sí son 4 opiniones en la cual yo concurro en la última, de que nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que murió, hasta el momento en que resucitó. Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde y resucita ya el domingo en las primeras horas. En ese tiempo su cuerpo, sabemos que estaba en una sepultura ubicada en Jerusalén, pero ¿dónde estaba su alma? Su alma estuvo en el mismo infierno, en la parte más baja. Allí proclamó, queruzo, dice la palabra, proclamó las grandezas de Dios. Obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre el Hades, y ascendió a los cielos, porque es imposible que la muerte retenga al que es la vida misma. Ascendió a los cielos, y dice que al ascender a los cielos, aquel que ascendió a los cielos dio dones a los hombres. Y el escritor da la idea de un rey que llega victorioso, pero no es el rey que solamente obtiene una gran victoria, sino es aquel que distribuye el botín. Los reyes en la antigüedad, cuando conquistaban un reino, cuando tenían una gran victoria, él no tomaba el botín para sí mismo, sino que repartía el botín entre sus seguidores, entre su propio ejército. Él obtuvo una victoria en la cruz por sus méritos, no por los nuestros. Pero ese Cristo
que venció, que lo llenó todo, como dice acá. Proclamó la victoria y su grandeza en el infierno, predicado en la tierra, y al ascender a los cielos, el Padre lo sentó a su diestra y le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús coronado en el cielo, predicado en la tierra y proclamado victorioso en el mismo infierno. Lo llenó todo. Pero al llenarlo todo, dice que dio dones a los hombres. Esta palabra dones habla de los dones ungidos. Y yo quiero hacer algunas aclaraciones conceptuales para que podamos entender el mensaje que queremos impartir en esta tarde. ¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad del Espíritu Santo para el servicio de la iglesia. Para el servicio de la iglesia. El don proviene de Jesús y debe realizarse para Jesús. No para mí, no para que yo sea visto, sino para la gloria de Jesús. Él, al resucitar, dio dones. Y Pablo habla de algunos de estos dones aquí en el libro de Éfesos, en el libro de los Efesios. Habla de apóstol, habla de profetas, habla de evangelista, y en este caso habla de pastores, maestros. Un don es una habilidad, un don espiritual es una habilidad dada por el Espíritu Santo para el servicio de la iglesia. El pastor Elvisat en estos días hacía una clasificación de diversas capacidades. Decíamos que había capacidades ungidas, capacidades innatas. Las capacidades ungidas es el don espiritual. Es lo que Dios te imparte, te da, te habilita. Capacidades ungidas. Capacidades innatas son esos dones, esos talentos con los cuales yo nazco. Están en mí en el momento de mi nacimiento. Algunos tienen capacidades innatas para la música, para ciertos deportes, para ciertas actividades. Y están también las capacidades adquiridas, las que obtenemos a través del aprendizaje, a través de la mentoría, a través del discipulado. Charles Ryder habla de que existen dones y talentos. Él dice que el don espiritual es dado por Dios en el momento de la conversión. El talento lo tenemos en el momento en que nacemos. Existe algunas diferencias entre don y talento. Por ejemplo, los talentos, ambos son dados por Dios. El talento, si tú tienes ese talento para el canto, Dios te dio cuerdas vocales extraordinarias que pueden cantar mejor que otros. Eso fue dado por Dios. Los talentos son dados por Dios a través de los padres, a través de la conceptualización, de la gestación en la madre, a través del nacimiento para beneficio de la humanidad. Pero el don espiritual es dado por Dios, pero es independiente de los padres en el momento de la conversión y para el servicio de la iglesia. Yo nací con talentos naturales, innatos, o como llamamos, capacidades innatas. Pero en el momento en que una persona nace de nuevo, acepta a Jesús, o Jesús lo aceptó a él, en ese momento el Espíritu Santo coloca dones, capacidades ungidas dentro de su ADN espiritual. En el momento en que nacemos de nuevo hay una criatura espiritual que ha sido activada dentro de mí, y dentro de ese ADN el Espíritu Santo ha colocado dones, capacidades, habilidades, como lo quiera decir, dentro de mi espíritu. Algunas verdades. En la teología sistemática de Wayne Grudem habla de una serie de dones espirituales. Primera de Corintios 12:28 habla de apóstol, profeta, maestro, los que hacen milagros,
diversos tipos de sanidades, los que ayudan, los que administran el don de lenguas. En el libro de Primera de Corintios 12, del 8 al 10, habla de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, dones de lengua, interpretaciones de lenguas. Efesios, en el que acabamos de leer, habla de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Romanos 12 del 6 al 8 habla del don de profecía, de servicio, enseñanza, los que alientan, los que contribuyen, los que están en el liderazgo, los de la misericordia. El Señor, el Espíritu Santo, a través de Pablo, no quiso realizar una lista exhaustiva de dones. No quiso establecer una lista rígida, limitada, sino que conforme a la necesidad de la iglesia, el Espíritu Santo empieza a habilitar nuevos dones. Creo en la opinión de estos hombres de Dios que dicen: Dios no quiso. Cuando leemos los diversos versos que habla de los dones de Dios a la iglesia, vemos que algunos se repiten y otros son completamente nuevos. ¿Por qué Pablo no usa la misma lista en todos los versos de los dones a la iglesia? Simplemente porque Dios no quería cerrar el listado. Dios quiere que el Espíritu Santo, o Dios mismo en su Espíritu, quiere enseñarnos a que nosotros entendamos que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, y que conforme a la necesidad de la iglesia, Dios dará dones para servir, para restaurar y para establecer la satisfacción de esos requerimientos que están dentro de la iglesia. Amén. Hay algunas cosas, extrabíblicamente se le llama oficial. Por ejemplo, el don de aquellos que exhortan o que alientan. Son hermanos que Dios ha levantado en la iglesia, que pueden y sienten, cargan y están habilitados para poder dar una palabra de aliento. Para aquellos hermanos que están descarriados, algunos que han dejado de venir, ellos son capaces de buscarlo, de llamarlo, de darle una palabra. Dios los ha ungido para esa labor, los calientan. Y están dentro de la iglesia, pero tú no necesitas que el pastor o que los líderes de la iglesia te coloquen una plaquita que diga ministro ungido de Jehová, para alentar a los hermanos desfallecidos. Existen algunos dones que se le llaman oficios. Son aquellos que necesitan de la ordenación del presbiterio y de la imposición de manos. ¿Cuáles son los oficios? Aquellos que necesitan la ordenación, la aprobación y la aceptación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, un ministro de adoración, aquel que está ministrando en la palabra, un maestro, un diácono específico, necesita que el pueblo lo conozca, que el presbiterio ore sobre ellos ordenándolo, que la gente lo respete. Existen dones que son oficios y existen dones que no son oficios, no son oficial de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que hay uno que es más grande que otro. No, todos son necesarios, todos son importantes delante de Dios. Usted no es lo que usted hace, usted es lo que es en Cristo Jesús. Es una palabra correcta. La palabra ministerio es la palabra diaconía. Ministerio es la palabra diaconía. ¿Qué significa? Es el don manifestado en servicio. Ministerio es servir. Cuando hablamos de la palabra ministerio, estamos hablando de servicio. Servicio es el don puesto al servicio de la iglesia. Eso se llama ministerio. Existen personas que tienen dones, pero como no lo usan, no están usando la diaconía, el servicio. Amén. Después de conceptualizar todo esto, tenemos que entender esa verdad. ¿Para qué fueron dados estos 4 dones
que son dones, pero a la vez son oficios. El apóstol, el profeta, el evangelista. Dice que fue dado para, la palabra correcta es el equipamiento de la iglesia. El equipamiento. La palabra correcta es la palabra catartisis, que significa el ajustamiento. Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, pastores, para que usaran la catartisis o el ajustamiento o el equipamiento de la iglesia. La palabra correcta es ajustar. Y da la idea, pueden imaginarse por favor, alguien que está escuchando una estación de radio y tiene que ajustar el dial porque se escucha, pero como que no se escucha bien. Es alguien que está usando una balanza, pero tiene que ajustar la balanza. Esa palabra ajustar es catartisis. Ajustarla para que la balanza pueda dar un peso correcto, una información correcta. La labor de los ministros es ajustar al cuerpo. Dios usa a los maestros, Dios usa los mensajes para ajustarte en las áreas en que tú necesitas ser perfeccionado. Por eso el mensaje va dirigido al área donde tú estás fallando, no donde está bien. Porque si tú quieres mejorar, no tienes que mejorar en lo que haces bien, tienes que cambiar donde no lo haces tan bien. Por lo tanto, el pastor está para ajustarte, para equilibrarte, para colocar el dial de manera correcta. Lo que pasa es que el dial a veces como que no nos gusta que nos lo cambien de estación. Por eso los mensajes que Dios coloca en el altar son para ajustarte, no para emocionarte. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, es el lugar del perfeccionamiento. Es ajustarte a la palabra. Ahora, en el momento en que nos convertimos o en el momento en que nos convirtieron, como quiera, porque fuimos atraídos por su gracia, por su amor, fuimos seducidos en su amor y abrimos nuestro corazón a nuestro Señor. Dios colocó dentro de nosotros dones espirituales, capacidades ungidas, como lo quiera llamar, habilidades ungidas, habilidades espirituales. El problema está cuando nosotros tenemos la habilidad, tenemos el don, pero no lo sabemos. Y ocurre lo que llamamos que tenemos en potencia un don, pero esa potencia o ese potencial no se ha convertido en potencia. Está en nosotros en forma de potencial, esperando convertirse en potencia. Potencial, dice Wayner Cordero en su libro Andando con el tanque vacío, que es todo lo que yo puedo ser que no soy, todo lo que puedo hacer que aún no he hecho, todo lo que puedo conquistar que aún no he conquistado y todos los lugares donde puedo ir que aún no he ido. Dios ha colocado potencial, pero necesita ser activado. Necesita primero ser activado. Tú puedes comprar una licuadora, echarle un poco de leche Carnation, echarle leche condensada, leche y hielito. ¿Ah? Gloria a Dios. Estoy oyendo a algunos estómagos aquí decirme amén. Echarle un poco de lechosa. Ay, santo. Ve una visión. Usted coloca la licuadora y usted la mira y usted dice, hazme una batida. Y la licuadora se te queda mirando y no hace nada. Y dice, me engañaron. Me
hacía batida de lechosa y esto no hace nada. Hasta que tú entiendes que necesita ser enchufado y necesita ser encendido o activado. Gedeón era el libertador de Israel en potencia. Vivió tiempos en que su nación estaba sometida bajo la pobreza extrema, producto del dominio feroz y escarnecedor de los madianitas. Él se consideraba ser el ser más insignificante sobre la tierra. Y dice la palabra que él estaba escondido de los madianitas, trillando el trigo en un lagar, en un hoyo, hasta que el ángel de Jehová, la personificación de Jesús, se le presentó y le dijo: varón esforzado y valiente. Y no hay una cosa que produzca más temor y terror que alguien que está escondido, alguien lo sorprenda. ¡Ah! Si tú, varón esforzado. Yo, tú. Un momento. Yo soy parte de una nación donde ya Dios no produce milagros. Soy de una nación insignificante. Vengo de una tribu insignificante. Mi familia es insignificante. Y yo dentro de los insignificantes soy el más insignificante. Yo soy el Señor insignificante. Te he dicho, ve, porque con no dice mí, tus fuerzas. ¿Por qué tus fuerzas? Porque ya en Él estaba el potencial para vencer. ¿Cómo yo sé y cómo se activa lo que Dios ha colocado en mí? Número uno, tienes que enchufarte al cielo. Tienes que verte como el cielo te ve. Tienes que descubrir quién tú eres y qué es lo que Dios tiene dentro de ti. Tú tienes que entender que eres un contenedor de Dios y que Dios ha colocado dentro de ti talentos y dones. Tan solo una palabra de Dios, tan solo entender lo que Dios te está diciendo, creer lo que Dios dice de ti por encima de lo que el hombre pueda decir de ti, por encima de lo que tú puedes decir de ti mismo, por encima de lo que tu padre te ha dicho y te ha marcado. Tú no eres lo que tus padres dicen de ti, tú no eres lo que la gente dice de ti, tú eres lo que Dios ha declarado sobre ti, luz de la tierra y sal de este mundo. ¿Ves? Porque con estas tus fuerzas Dios había colocado dentro de Gedeón un liderazgo, una habilidad para ejercer el liderazgo y con un poder de concentración y con un poder de atraer multitudes a su favor para librar batallas. Lo primero que tenemos que hacer para activar, número uno, es alinearnos al cielo mediante una palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: no descuide el don que hay en ti, que recibiste mediante la imposición de mis manos y la del presbiterio. ¿Recibió Timoteo el don en el momento en que impusieron las manos? No, ya lo tenía. Pero lo que Pablo quería decir es que en el momento de la ordenación, cuando se declaró la palabra profética sobre Timoteo, lo que en él había se activó. Porque él era una licuadora desenchufada, un aparato productivo divino desconectado de Dios. Pero en el momento en que tú recibes la palabra profética y que tu visión es abierta y te enchufa al cielo y te alinea a lo que Dios ha dicho de ti y piensa como Dios piensa de ti, en ese momento nos activamos. Número uno, mediante una palabra y mediante una actitud de fe a lo que Dios dice y a lo que Dios ha declarado. Número dos,
¿Cómo se activa lo que está dentro de nosotros? ¿Cómo el potencial se convierte en potencia? ¿Cuántos lo quieren saber? Segundo, esta es más difícil y hasta más traumática. Había un hombre llamado Manoah. Su esposa no dice el nombre, pero que el ángel de Jehová se le presenta y dijo, ustedes tendrán un niño. Y ese niño tendrá una fuerza sobrenatural. Se llamará Sansón. Será nazareo desde su nacimiento, pues no pasará navaja sobre su cabeza, ni tomará vino. Sansón no es que era un hiper mega atleta. Él no tenía grandes músculos. Él era un hombre normal. Quizás tenía la misma barriga de Luima, todo. Pero era un hombre normal. Lo que le daba la fuerza era el Espíritu de Dios cuando venía sobre él. Yo no sé cómo era Sansón. Si era pequeño, si era alto, si era flaco, si era débil, si era fuerte. Yo no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero lo que le daba la fuerza a Sansón no eran los músculos, era el poderoso Espíritu de Dios que estaba sobre él. Ahora, mírenme aquí. Dios le da esa palabra a Manoah. Sansón no había nacido. La esposa de Manoah y Manoah pues tienen ese niño. Nace Sansón. Sansón vive una vida normal, como tú y yo. Como un niño normal. No crean ese cuento de Chespirito que él abrazaba, y se moría la gente. Él era normal. Había un potencial en él que aún no había sido activado. ¿Cómo Dios lo activó? Un día, Sansón fue a visitar a su novia. Y yendo solo por el camino, Dios levantó un león hambriento y joven. Y el león se le puso enfrente. Él pensó, si salgo corriendo, el león es más rápido que yo. Y tomó una decisión que aparentemente es insensata y que aparentemente es una locura. Voy a pelear contra el león. Yo no sé si usted está teniendo. Cuando el león lo atacó, dice la palabra, que en el momento del ataque el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y agarró el león y lo partió como una página. ¡Oh! ¡Oh! Hay un momento en que Dios te va a introducir frente a un león, frente a una crisis, frente a una adversidad. Hay un momento donde Dios va a poner un obstáculo que para ti es insalvable, que para ti es imposible que tú puedas vencer. Hay un momento donde Dios te introduce en una crisis que tú piensas que no puedes librar, y Dios te introduce en un campo de batalla donde tú no tienes zona de escape, donde tú no tienes camino por donde huir y solamente tienes que avanzar, porque Dios te está activando lo que... Dios te introduce en una zona de desesperación, en una crisis insalvable, para activar lo que está ya en ti, para que salga lo que ya Dios ha colocado dentro de ti. Ese obstáculo no es para tu muerte, es para tu activación. Esa escasez no es para tu destrucción, es para tu activación. Eso que te está rodeando, ese león que está frente a ti, no vino a matarte, vino a decirte lo que hay dentro de él. David, un joven de 14, 13 años, vamos a pensar que tenía 140 libras. Samuel lo unge como rey de Israel. Vuelve de nuevo a pastorear. Y él está en los campos de Belén pastoreando. Viene un oso y le arrebata otra ovejita.
Y este muchachito, en un acto de locura, algo se entró dentro de él, tomó el bastón, fue donde el león, peleó contra el león y le arrebató la oveja. Fue donde el oso, derribó al oso y salvó la ovejita. Dice, algo hay distinto en mí. Y ahí escribe ese salmo que dice, Jehová es quien adiestra mis manos para las batallas y mis dedos para la guerra. Oye bien claro, ese león y ese oso que Dios está permitiendo en tu vida es un proceso de entrenamiento para enfrentarte al Goliat. Y ese Goliat es el escalón de Dios para sacarte de el redil de las ovejas y llevarte al palacio. Cuando David se enfrentó a Goliat, dijo, si yo pude vencer al oso y yo pude vencer al león, a este me lo como pan. El problema de Saúl y el problema de todos los que estaban ahí es que no se habían enfrentado con el león y el oso. Y quizás tú estás diciendo, ¿por qué es que a mí me pasan cosas que a nadie le pasa? Porque Dios tiene propósito contigo. Porque Dios tiene cosas contigo. Porque Dios te va a usar para la gloria de Él, para el servicio del cuerpo de Cristo. Dios va a permitir un oso y un león en el lugar de la clandestinidad, cuando nadie te ve, en la soledad de tu dormitorio, se libran las batallas más atroces. Cuando nadie te ve y cuando tú no tienes que conservar la postura evangélica de sonreírle a todo el mundo, decir, Dios le bendiga, otro. Cuando estás solo y llega el león y te dice tu matrimonio, tu finanza, tu vida, te mueres, nadie te quiere, todo el mundo está en tu contra. Cuando eso ocurre, entonces tienes que levantar y tomar el cayado de Dios. Y tienes que tomar la onda del Espíritu con las promesas de Dios para entender y comprender que todo lo que Dios ha permitido no es para que tú salgas corriendo de la iglesia. Oye bien, no te salga del horno, porque donde quiera que tú vayas, Dios te va a meter a otro horno. Llámese como se llame, llame el nombre que sea, Dios siempre te va a procesar, porque Dios tiene que activar lo que hay en ti. Y lo que hay en ti no es para ti, es para que el nombre de Jesús capista. Me ofendieron, me voy. No me aman, me retiro. Las cosas se ponen difíciles, me salgo del horno. Me maltratan, me salgo del entrenamiento. Y vivimos como cristianos sapos, saltando. ¡Cállese! Jehová, actívame. Ahora voy. Quiero ver al león. ¿Dónde está el león? ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el león? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a activarme. Voy a activarme, Dios. Dios necesita activarte en el lugar de tu desagrado, con la gente que te cae pesado, con el oso que te devora y con el león que te intimida, en el lugar de tu terror, en el lugar donde tú temes, cuando te ocurra lo que tú no esperabas o lo que tú temías que te ocurriera, es el lugar de tu activación. Por eso podemos decir, al igual que Pablo, somos más que vencedores. Por todo y en todo he sido enseñado.
Dios te va a activar mediante una palabra y mediante enfrentamiento con tu león y tu oso. Una crisis, un obstáculo insalvable es lo que Dios usa. Quiero terminar con esto. Esther, una joven hermosa, nace en una ciudad llamada Susa, capital del imperio de Persia, 486 a.C. En un acto de locura, la reina del imperio, Vashti, se niega a asistir a la fiesta del rey. Una locura. Dios permitió que esta mujer entrara en un proceso de insensatez y de extrema insolencia. No asistir. ¿Hay alguna razón lógica por la cual no existe razón de lógica? Al rey no se le dice que no. Cristo es el rey. Al rey siempre se le dice, sí señor, cuando es donde usted diga. Ella es destituida como reina porque Dios tenía un plan. Buscan las mujeres hermosas, doncellas de todo el imperio en la cual estaba Esther. No dice la Biblia que Esther era la más hermosa, no dice que era la más inteligente, pero sí dice que halló favor delante de los ojos del rey. Lo que hizo que el rey eligiera a Esther como reina no fue ni su hermosura ni su sabiduría, fue el favor y la gracia que había sobre ella. Ese era su don. Ese era el don que Dios había puesto. Donde quiera que llegaba Esther, hallaba favor y gracia. Pero un día, y aquí viene el propósito, se levantó un malvado hombre llamado Amán. Y él, buscando destruir a la raza judía, el pueblo de Dios, hace firmar al rey un edicto donde en un día específico todos los hebreos deben ser exterminados. El propósito de Satanás era exterminar la raza judía, porque a través de la raza judía nacería María y José, y a través de ellos nacería Jesucristo. Claro está, por obra y gracia del Espíritu Santo. Satanás no tiene tanto problema contigo, tiene problema con lo que tú cargas dentro de ti. Él no le teme a lo que tú fuiste, él le teme a lo que tú serás. Todos los problemas que tú tienes no es que tú hayas hecho algo malo, es que tú tienes que hacer algo bueno. Esther dijo, tú sabes que yo no puedo presentarme delante del rey. El rey tenía en su mano el imperio, pero Dios había permitido que Esther tuviese en su mano el corazón del rey. El rey tenía el imperio en la mano, pero Esther tenía el corazón del rey en la mano. Pero ella por 30 días no había sido llamada a la presencia del rey y ninguna reina podía presentarse delante del rey, al menos que fuese llamado, porque el edicto, las leyes decían que merecía la muerte, al menos que el rey extendiera el cetro de la misericordia. En 30 días ella no había sido llamada. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiese Esther, no piense que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, si no haces nada, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Diga el que está a su lado, pero dígalo con energía. Para esta hora tú has llegado. Dios te ha colocado en el lugar correcto, en el momento oportuno, y ha colocado dentro de ti, pero dígalo con energía, dones espirituales. Y para esta hora tú has llegado. Actívate. Si tú no lo haces, respiro vendrá de otra parte. O lo haces tú o lo hace otro. Eres necesario, pero nunca imprescindible. Levántate para esta hora, para este momento, para este país, para esta nación.
Tú has llegado. Levántate. Levántate. Este es tu tiempo. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. Ve y reúne a toda la iglesia triunfadores. Oye, cuando una iglesia se reúne y ora, algo ocurre. Ayer tuve la noticia de mi hermano Benito. Me llamó su esposa ahora. Tuvo problemas, tuvo que ser tuvo que ser internado en un hospital en Estados Unidos. Los pronósticos eran nefastos, pero la iglesia se puso a orar. Esperaban un milagro, 7 días. Pero Dios no necesita 7 días. Dios necesita un segundo. Ayer me llamó doña Aura. Me dijo, Dios hizo el milagro. Mi esposo fue sanado. Ya está comiendo. Si está comiendo, está sano. Porque cuando el pueblo ora, cuando el pueblo en unidad ora, el infierno tiene que temblar. Ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Diga el que está a su lado, si tengo que perecer, voy a perecer. Pero para esta hora yo he llegado. Para esta hora yo he llegado. Y si hay que perecer, vamos a perecer. Pero me voy a activar. ¡Aleluya! Nosotros como hijos de Dios, como contenedores de sus propósitos y de sus dones, estamos como respuesta divina ante la necesidad del pueblo. Es un acto de insensatez nuestra no responder. Esther tenía miedo de perder todo lo que tenía hasta que entendió que todo lo que tenía era consecuencia de lo que ella poseía. Cuando tú crees que lo que tú tienes es tuyo y no sabes que lo que tú tienes es consecuencia de lo que tú posees. Todo lo que somos es porque Él nos ha impartido su santa identidad en Él. Quiero que nos pongamos en pie, amados. Él que habías descendido al mismo infierno, porque Jesús tuvo que padecer todo lo que un hombre que rechaza a Cristo padece: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna en ese infierno. Aunque Él no estuvo eternamente en el infierno, Él ascendió a los cielos porque Él tiene la vida. Allá fue exaltado, allá fue coronado con poder y gloria, pero Él dio dones a los hombres. Y cuando habla de los hombres, habla de la iglesia. Toda la iglesia tiene dones, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando hablo de grandeza, no estoy hablando de dignidad, estoy hablando de madurez. Desde el más maduro hasta el neófito recién convertido tiene dones. El funcionamiento correcto y diligente de un don activa el recibimiento de otros dones. Por eso el que tenía 5 talentos y lo multiplicó, se le dio más. Es un acto de insensatez enterrar mi don. Se necesita valentía, se necesita ser osado,
se necesita diligentemente, con poder. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones en el bautismo del Espíritu para activarnos. Pero más que para activarnos, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Para darnos el espíritu y la actitud correcta para el manejo de los dones. Sabiduría no es tener conocimiento. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento pero no es sabio. El uso correcto de los conocimientos es la sabiduría. El uso de los dones es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Dios nos da los dones, Jesús nos da los dones por su Espíritu. Pero el uso correcto, el uso efectivo, con la actitud con C, porque Él es que pone la actitud con P cuando te conviertes, pero la actitud con C cuando se activa, lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que pone la actitud de valentía, la actitud correcta para en el uso de los dones, con amor, con soltura, con desprendimiento, con fe, con poder, dominando mi carne, dominando mis pasiones humanas, para que el uso correcto de los dones sea aplicado en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas el Espíritu Santo. Para eso hacemos los encuentros y oramos para que reciban el Espíritu, no para que reciban los dones, porque ya los dones están adentro. Es para activación y uso correcto de los dones. Amén. Estamos entendiendo. Sabiduría no es tener mucho conocimiento, es el uso correcto del conocimiento. Amén. Yo soy